Muy buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass con este tema que para mí pues es muy interesante. Desde el inicio, desde que estuve planeándolo, pues me pareció increíble, interesante. Y les voy a decir algo, no interesante porque yo lo, lo maneje bien en el sentido de que mis propósitos de año nuevo, así como mis propósitos en la vida, se hagan realidad con facilidad o llegue a las metas y se concreticen esas metas. No así, sino es precisamente por lo contrario, porque a mí también me cuesta trabajo o a mí me cuesta trabajo llegar a esas metas, a esos propósitos, a lo que yo en algún momento pienso y siento con todo mi corazón que es mi propósito, mi meta, mi objetivo, y finalmente quizás en algunas ocasiones no lo concretizo, no logro hacerlo. Entonces me pareció muy interesante ahondar en el tema, ahondar en este tema, eh, que pues el título, ¿verdad? Es muy sugestivo, sugiere muchas cosas y bueno, seguramente a ustedes también les llamó la atención. ¿Cómo lograr que mis propósitos de año nuevo se hagan realidad? Y bueno, para esto primero les voy a contar un poquito de mi historia e introducción al tema, pero también quisiera, no sé si ustedes pudieran o quisieran, ¿verdad? Los que así lo deseen, prender sus cámaras y así poder mirarlos y bueno, poder un poquito interactuar. Bueno, vamos a dar comienzo. Les voy a contar un poquito de mi historia porque me parece importante que ustedes la vayan conociendo. Yo soy psicóloga clínica y tengo varias especialidades. Tengo una especialidad en logoterapia, una especialidad en psicoterapia gestalt, en orientación de grupos, en esta psicoterapia gestalt. Y bueno, también estoy diplomada como tanatóloga, tengo una especialidad en terapia cognitivo-conductual en trastornos de salud mental y diplomada en trastornos de ansiedad y depresión, así como también en psicosomática, psicoanalítica. Y bueno, todo esto es importante comentárselos. También estoy certificada como consteladora familiar sistémica. Bueno, y todo esto, todas estas herramientas, recursos, como ustedes lo quieran llamar, hoy, esta tarde, pues va a estar a su servicio y al servicio de este gran tema, cómo lograr que estos propósitos de año nuevo, de este año que comienza 2024, se hagan realidad. Y bueno, esto es importante porque, bueno, hablarles de mi historia es hablar también de las posibilidades que hay de tomar varias aristas, varios conceptos de grandes temas, como es en esta ocasión, y así lo vamos a hacer, la logoterapia y constelaciones familiares sistémicas. Me pareció que es algo interesantísimo abordar este tema desde esas dos visiones, desde esas dos perspectivas que son la logoterapia y constelaciones familiares. Y bueno, este tema, ¿verdad? Pues es algo importante. Y al investigar, ¿verdad? Desde estas dos aristas, desde estos dos grandes temas, ¿verdad? Que es la logoterapia y que son constelaciones familiares, bueno, pues me di cuenta que esas dos vertientes ofrecen grandes recursos para ir abordando este gran tema.
Entonces, pues vamos a comenzar con nuestra presentación para irnos guiando. Y también quisiera yo sugerirles que si ustedes así lo desean, puedan interactuar conmigo, interactuar, hablar en primera me gustaría si alguien quisiera intervenir y decirnos o platicarnos por qué es que le interesó este tema, ¿verdad? Bueno, y sin más preámbulo, mi nombre es Giazul, soy psicoterapeuta y bueno, lo que ya les mencioné acerca de mi historial académico. Y en esta ocasión, bueno, estamos aquí compartiendo con ustedes este gran tema que lleva como título cómo lograr, cómo alcanzar, lograr mis propósitos de año nuevo. Bueno, yo quisiera decirles que, y quisiera empezar diciendo que fíjense que estos propósitos de Año Nuevo, bueno, pues vienen a raíz, ¿verdad?, de este gran ritual que se nos presenta en la noche de Año Viejo, ¿verdad?, para iniciar el nuevo año, que son el comernos estas 12 uvas que representan el deseo, los propósitos de cada uno de nosotros. Entonces, yo estuve pensando, ¿no? ¿Cómo es que nos sentamos a la mesa con esos grandes anhelos, deseos, ¿verdad? Y ya cuando se presenta en esta gran cena con nuestros seres queridos, este ritual de las 12 uvas, que al comerlas, ¿verdad? Al comerlas, cada una de ellas representa este deseo. Para algunos le llamamos deseo, otros le llamamos propósito, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿verdad?, que desde pequeña era comerme las uvas, ¿verdad?, y estar pensando en lo que yo deseaba, ¿verdad? Y también de joven y ahora también de adulta, ¿verdad? A veces quiero decirles que me sucede lo mismo. Este tema realmente nos lleva a reflexionar. Si queremos realmente alcanzar estos propósitos de año nuevo, para este año que comienza, y si realmente son importantes para nosotros, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo y desde dónde necesito abordar este tema? Para que finalmente todos estos propósitos se hagan realidad, ¿verdad? Entonces, ahora me he dado cuenta, ¿verdad?, que al comernos cada una de estas uvas, al otro día, ¿verdad?, creemos como si todo fuese diferente, como si amaneciera y al otro día todos estos deseos pues se hicieran realidad, pero en un acto como de magia, en un acto mágico, en un acto ilusorio, ¿verdad? Al otro día me levanto y entonces me doy cuenta, tristemente, que solamente es otro día igual. Este año tocó esa cena, esa gran cena de Año Nuevo, tocó que fuera en domingo y para el lunes que todos amanecimos, ¿verdad?, pues resultó que es lo mismo, ¿verdad? Sigue lunes, sigue martes, y nosotros con esa idea de esos propósitos y de esos deseos. Y quisiera yo decirles o empezar diciéndoles que el propósito y los deseos, ¿verdad? Propósito versus deseo. ¿Por qué? Porque es diferente. Un propósito es algo interno, es algo más que depende absolutamente de cada uno de nosotros. Cuando yo digo quiero realizar este propósito, quiero alcanzar esta meta, estoy realmente involucrada en la acción, en esa tarea. El deseo no, el deseo es algo, es como un anhelo,
es un deseo que está muy a lo lejos y que contribuye mucho quizás el factor suerte para que yo de verdad alcance a realizar o se haga realidad en mi vida ese deseo. Entonces vamos a tener estas dos vertientes que ya nos están diciendo que el propósito es algo y que el deseo es algo diferente, ¿verdad? Y para yo alcanzar un propósito, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que concientizar primero que en el propósito yo tengo un poder especial para lograrlo. Tengo injerencia, o sea, tengo poder sobre él. Y bueno, ahorita más adelante les explicaré cómo llegar a concretizarlo. Eh, y necesito también saber que no va a ser fácil muchas veces. Este propósito tiene fases a nivel energético y, y tiene unas fases que son positivas, ¿verdad? Y que me llevan a ese querer hacerlo, a esa voluntad, ¿verdad? Para querer concretizar ese propósito. Y a esto le llamamos propositivo creativo. A esta fase energética le llamaríamos positivo creativo. Y me prepara para hacer este salto cuántico. ¿Qué quiere decir este salto cuántico? Salto cuántico quiere decir que ya no voy a estar en el mismo sitio, sino que voy a brincar, a dar ese salto hacia otro lugar diferente, hacia ese lugar donde yo quiero estar de hoy en adelante. Entonces, también con esa conciencia de que no va a ser sencillo y de que voy a atravesar situaciones difíciles, si yo lo miro, es más fácil que yo me responsabilice de lo que yo estoy queriendo para mí en este presente, en este aquí y ahora. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante con esta presentación. Y este propósito, yo quisiera que todos ustedes creo que tienen al alcance de ustedes. Si no, les pido que vayan por una hoja. Si tienen lápices de colores, que mejor. Y si no, pues un lapicero, algo con que puedan anotar. Y quiero decirles que este propósito tiene que ir de la mano, definitivamente con nuestro sentido de vida. Va ligado con mi misión. En esto quise yo abordar el tema con conceptos y con fundamentos de la logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? Su fundador de esta psicoterapia existencial, que es la logoterapia, es Viktor Emil Frankl. Él es fue neuropsiquiatra, filósofo, y él fue, toda su historia sucede en la Segunda Guerra Mundial y resulta que es capturado y llevado a un campo de concentración, un campo de exterminio nazi. Y ahí es Viktor Emil Frankl, que ya tenía estudios previos del sentido de vida, porque logoterapia quiere decir logos sentido. En griego quiere decir logos sentido. O sea, la logoterapia es una terapia que se fundamenta en el sentido, en la importancia de encontrar un sentido de vida, y con este sentido de vida, él nos dice, nos vamos a mantener física, mental y espiritualmente sanos. Entonces, por eso es tan importante encontrar un sentido de vida, un para qué, y ahí automáticamente encuentro esa motivación para lograr alcanzar estos propósitos de los que estamos hablando, en este caso, mis propósitos de este año que comienza. Y bueno, quiero decirles que lo primero es que mi propósito tiene que ir ligado con mi sentido de vida, o sea, con mi misión.
con mi motivación. Eso me va a ayudar muchísimo. ¿Cuál sería en este caso mi visión? Es como yo encuentro mi propósito de vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Yo les pregunto esta tarde, ya como ir de lo general a lo particular, y definitivamente preguntarme qué es lo que quiero alcanzar. ¿Cuál serían esa lista o esos propósitos para este año que comienza que yo quiero concretizar, alcanzar, llevar a cabo? Es importante que nosotros no es necesario una gran lista de estos propósitos, ¿no? Sino con 4, con 3 propósitos. Yo quisiera que anotaran en este momento, se vayan dando cuenta cuáles son esos propósitos y que los anoten y que se empiecen a dar cuenta cuáles son ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos propósitos que yo quiero que se hagan realidad para mi vida en este año que comienza 2024? Entonces, les voy a poner nombre. Yo los invito a que coloquen en un papel el nombre de cada uno de sus propósitos, porque tienen que tener un nombre. ¿Cómo se llama ese propósito para cada uno de ustedes? Porque de ahí va a venir otra dinámica para irnos como adentrando a nuestro tema. Quiero decirles que el tema de cada uno de nosotros va a ir de esto general a lo particular, a lo que cada uno necesitamos para llegar a realmente realizar estos propósitos de vida, que como les dije, tienen que ir alineados y conectados con nuestro sentido de vida. Estaba yo hablando de la historia de Víctor Emil Frank, fundador de la logoterapia. Él es llevado a un campo de concentración nazi, a un campo de exterminio. Esto quiere decir que iban a terminar con su vida y con la vida de todos sus familiares, y efectivamente pierde el todo. Como ya tenía estudios previos acerca del sentido, porque él es filósofo, era neuropsiquiatra, entonces él, al estar dentro ya en este campo de concentración y haberlo perdido todo, empieza, sin importar a lo que se estaba enfrentando, empieza a estudiar el comportamiento humano bajo esas tristes y lamentables condiciones que se vivían en ese campo de concentración, en aquella situación tan deplorable, ¿no? Y se da cuenta y dice, nace de ahí una frase muy poderosa para él, que es: si encuentro un para qué, si yo tengo un para qué, encuentro un cualquier cómo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él se da cuenta que las personas que sobrevivían no eran necesariamente las que tuviesen un físico saludable, fuerte, ¿verdad? Sino que muchas de esas personas sobrevivían aún no teniendo todas esas capacidades físicas que pudiéramos pensar que nos ayudarían a sobrevivir en esas condiciones, ¿verdad? No. Entonces él se da cuenta, bueno, pues ¿por qué sobrevivía este tipo de personas, no? Si se ve que de verdad físicamente se veían agotadas, se veía que no tenían ninguna oportunidad físicamente, pero espiritualmente eran fuertes. Y entonces eso les ayudó a sobrevivir. Eso les ayudó a sobrevivir a esta deplorable situación, ¿no? Entonces él se da cuenta precisamente que ellos tenían un para qué sobrevivir. Y aunque fuera esto una mínima situación en la que guardaban un poco de pan y su gran motivación era que al otro día podían comérselo ellos y también podían compartirlo con alguien más.
o quizás alguno de ellos se daba cuenta que podía mirar a través de un pequeño orificio al exterior, y eso era su motivación para poder seguir adelante al otro día e ir sobreviviendo a esas lamentables circunstancias. Entonces él se adentra más en su proyecto de que después de haber salido del campo de concentración, pues es llamado logoterapia, que es una psicoterapia existencial que nos ayuda a encontrar sentido a la vida como fuente de salud física, mental y espiritual. Bueno, y de ahí vamos a encontrar algunos conceptos, rescaté algunos conceptos de la logoterapia que nos pueden ayudar a mirar cómo hacer para yo encontrar ese sentido de vida a través de esos propósitos que yo tengo para este año que comienza. ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo los voy a encontrar? ¿Cómo voy a ser capaz de, si ya los tengo, cómo voy a ser capaz de alcanzarlos? Porque de eso se está tratando esta plática, o de eso se está tratando este propósito. Al menos mi propósito es que ustedes aprendan cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden lograr, ¿verdad? Entonces, primero les digo que mi propósito o nuestros propósitos, ¿verdad?, tienen que ir ligados y conectados con nuestro sentido de vida, es decir, con ese para qué. Tenemos que hacer unas preguntas para llegar a profundizar en este propósito que cada uno de ustedes eligió para sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que anoten este propósito y que al lado de este propósito hagan esta pregunta. El propósito tiene que tener un nombre y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué alcanzar este propósito? ¿Para qué lo quiero en mi vida? ¿Para qué? Porque así voy a ir llegando a esa motivación y voy a ir llegando también a encontrarle ese sentido de vida. Y si se alinea ese propósito con mi sentido de vida, con mi para qué, entonces voy a encontrar más fácil llevar a cabo este propósito. Este propósito que va a ir conectado con este sentido de vida tiene que ir también alineado con mis creencias, con mis pensamientos, con lo que yo soy, ¿verdad? Con lo que yo soy. Sería importantísimo que nos pudiéramos dar cuenta que eso, que es mi propósito, tiene que ver con mis creencias, con mis valores, en lo que yo creo. Y en lo que yo creo y he creído a través de mi vida, a lo largo de mi vida, y en el aquí y en el ahora, o sea, en mi presente. Esto tiene que ir conectado. Esto es sumamente importante. Entonces yo quisiéramos este ejercicio de escribir nuestro propósito. Vamos a hacerlo con uno solo y ya después nos pudiésemos seguir con los demás, que yo recomiendo que sean 3, 4 como máximo, para que realmente lleguemos a alcanzarlos y a disfrutarlos y a vivirlos para este año que comienza 2024. Entonces es el nombre del propósito y después la pregunta ¿para qué? Y cuando ya la tengan, cuando ya hayan contestado esa pregunta ¿para qué?, vamos a tratar de ir más profundo. Y a esa pregunta que ya respondimos ¿para qué?, vamos a colocar otra pregunta que va a ser la misma. Si yo ya respondí la primera pregunta, que es ¿para qué?,
voy a responder también el segundo para qué. Ejemplo, si yo quiero para el año que viene tener una mejor salud, yo voy a hacerme la pregunta, ¿para qué quiero obtener esa mejor salud? En algo que en lo particular me está afectando. Y después de yo contestarme el primer para qué, voy a seguir con un segundo para qué. Quizás yo conteste porque quiero sentirme mejor. Y entonces a eso voy a preguntarme nuevamente, ¿para qué quieres sentirte mejor? Ahí voy a obtener otra respuesta. Y yo los exhorto y los invito a que respondan el tercer para qué. ¿Para qué quiero sentirme mejor? Para ir profundizando en ese propósito, en esa misión y en esa visión. Y que ese propósito vaya conectado con algo profundo, que finalmente es lo que me va a motivar para poder alcanzar, y que esa voluntad que voy a tener y que voy a obtener para alcanzarlo no se rompa, no se quebrante, sino que se sostenga en el tiempo. Entonces, mi misión está orientada hacia lo esencial y lo que me hace sentir bien. O sea, tu propósito necesita ser algo que te haga feliz, que te conecte automáticamente tan solo de pensarlo con tu bienestar. Y otra particularidad muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que dependa absolutamente de ti. Si depende de algo o de alguien más, tendrías que cuestionarte bien ese propósito, porque entonces ya no dependería absolutamente de ti. Si hay alguna pregunta o algo en lo que ustedes quieran participar, adelante, solo tendrán que abrir su micrófono. Bueno, entonces vamos a seguir adelante porque ya dijimos que ya tenemos, se supone, ¿verdad? O al menos tratemos de contestar estas preguntas, ¿para qué? Estos tres ¿para qué? Y entonces, quiero decirles que así voy a encontrar definitivamente mi propósito y voy a irlo ligando a ese gran proyecto que es llegar a conectarlo con mi sentido de vida. Después tendré que mirar, después de mi propósito, tendré que mirar mi visión. ¿Cómo me imagino o cómo me imagino a mí logrando concretizar ese propósito especial para mí? ¿Qué imagino que pudiera ser mi vida a raíz de que yo alcanzo esa meta, ese propósito? ¿Cómo sería para mí hacerlo? Y yo te invito que también, si no es ahora, en un momento que tú te des, puedas visualizarlo, tener esta visión de este propósito. Y entonces describas exactamente cómo sería para ti alcanzarlo. ¿Qué cambiaría en tu vida si tú lo alcanzas? Por eso les digo que es tan importante no tener tantos propósitos, no llenarnos de propósitos, sino que con 3, con 4, con 2 propósitos que se lograsen, sería, creo, suficiente para lograr ese salto cuántico del que yo les hablaba, que es ir hacia otro lugar y no estar ya en el mismo sitio, sino que dar ese salto cuántico. Esto es algo que utiliza mucho la metafísica. No está en el mismo lugar, pero se necesita tomar acciones, actitudes diferentes, elegir distinto. Entonces, yo te invito a que el primer paso sería concientizarme cuál es mi propósito, ponerle un nombre.
El segundo sería visión, mi visión. Visualizar cómo sería mi vida a partir de que yo alcanzo esa meta, ese propósito de vida, ¿verdad? Para este año que comienza. ¿Qué sería diferente en mi vida si yo lo lograra? ¿Verdad? Visualizarlo. Con estas tres preguntas, el para qué, tú te vas de alguna manera a ir hacia eso profundo de ti e ir conectando con ese propósito y con ese sentido de vida, con ese propósito vital para lograrlo. Y después, el tercer paso sería tener esa meta, visualizar esa meta, ¿no? ¿Qué deseas alcanzar con ese propósito? ¿Y para qué lo deseas alcanzar, no? Y en las metas, dentro de este tercer paso que serían las metas, pues tú necesitas también tener esa meta a corto, a mediano y a largo plazo y poder medirlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar a corto plazo para alcanzar esta meta, este propósito? Esencial, lo que necesite. Necesito escribirlo y saber que este propósito no va a aparecer mágicamente. Quizás el factor suerte lo necesite, pero digamos que el factor suerte es un 1% de un 100%. Lo demás depende absolutamente de mí. Entonces, necesito como tercer punto alinearme con esta meta. Muchas veces nosotros pareciera que queremos esto, de verdad, alcanzar este propósito en nuestra vida, pero no estamos alineados con este propósito. Entonces, si no estás alineado con este propósito, será muy difícil. ¿Qué es alinearme con el propósito? Alinearme es que yo y ese propósito fluyamos en el mismo canal, ¿verdad? Que este propósito tenga que ver con mis objetivos, que tenga que ver con mis creencias, con mis pensamientos, que vaya de acuerdo con ese propósito de vida y con ese sentido de vida para mí. En ese sentido tiene que ser importante, porque si no tengo presentes estos conceptos para lograr este propósito, es cuando decimos que no estoy alineado, y esto es a nivel inconsciente. Yo muchas veces digo, quiero este propósito, y hay miles de propósitos. El conservar una salud o en alcanzar mi salud física, mental, espiritual, el tener un mejor trabajo, el ahorrar cierta cantidad de dinero. Y tengo que ser con estos propósitos, con cada uno de ellos muy específico. Si quieres ahorrar cierta cantidad de dinero, ¿cuánto? ¿Cuánto dinero es lo que quieres que para este 2024 esté en tu cuenta o esté invertido en algo? Tengo que ser muy concreta en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en esa visión que yo tenga de mi propósito. Y entonces anotarlo, llegar a anotar esa meta y cómo la voy a alcanzar, ¿no? Aquí en el cuarto paso tendría yo que tener un plan de acción para cada meta, para cada propósito. ¿Cuál es ese plan de acción? Esto es muy aterrizable. No es imaginarme, porque por más que yo tenga muy buena voluntad y mi más grande deseo de obtener este propósito, no lo voy a lograr si no tengo un plan estratégico para cada uno de esos propósitos. Este plan estratégico, este plan de acción, también lo necesito visualizar y necesito literal escribirlo
¿Cómo creo yo poder alcanzar esta meta, este propósito? Víctor Frank dice, quien tiene este para qué encuentra un cualquier cómo. Y entonces necesito responder a estas preguntas. ¿Para qué sería importante para mí alcanzar este propósito de vida? ¿Para qué? ¿Qué cambiaría en mi vida? Estas preguntas son importantes en relación a que me van a llevar a dar ese salto cuántico, a ya no estar en el mismo lugar, sino tomármelo en serio y entonces alcanzar eso que para mí es importante y forma parte de mi sentido de vida. El propósito me invita a preguntarme el para qué. La meta, como les dije, necesita ser clara, firme y convincente para cada uno de nosotros. Estas preguntas me llevarán cada vez más profundo, logrando que mi sistema interno esté al servicio de la vida, porque también este es un punto importantísimo. Si yo quiero realizar algo y si es para mi beneficio, y si es algo bueno y es para mi beneficio, también lo será para el beneficio de quienes me rodean. Y esto es importantísimo que también lo concienticemos y coloquemos en cada eje, en el eje que ya les había yo creo mencionado, que hay 3 ejes de la vida que nos menciona también la logoterapia. Estos ejes son lo físico, lo mental y lo espiritual. Entonces necesito equilibrarme ahí. Este eje de este propósito que tú escribiste, que tú ya te hiciste estas preguntas, ¿en qué eje lo colocarías? ¿En el eje de la salud física? ¿Tiene que ver más con mi espiritualidad o tiene que ver más con mi nivel psicológico, con mis creencias, con mis pensamientos? ¿O tiene que ver con estos 3 ejes de vida, el físico, mental y espiritual? Es importante que vayamos haciendo estos ejercicios con nuestros propósitos de vida para este año que comienza. ¿Dónde lo colocarías? Si yo tengo ahorita el ejemplo que les di de mi propósito de vida, llevar una vida más sana, buscar la salud en algo importante para mí, pues lo coloco en la salud física, pero eso naturalmente va a impactar en mi salud mental, porque el no tener esa salud física completa, plena, a mí me está afectando en mi área mental, en mi psicología, ¿verdad? En mis pensamientos, en lo que yo creo, y me está afectando en esa dimensión mental. Me quita el sueño también. Y también me está afectando en mi dimensión espiritual, en mis creencias, en mi fe. Si yo no consigo ese propósito, en pocas palabras, me estoy debilitando en esos 3 ejes y 3 dimensiones de la vida que nos propone la logoterapia, que nos propone Víctor Emil Frank, y que nos dice que si no mantenemos un equilibrio en esos 3 ejes, en el área y en la dimensión física, mental y espiritual, nuestra energía se va a bloquear. Y ahí ya no vamos a ir hacia adelante, no vamos a poder ir a hacer ese salto cuántico, sino que nos vamos a bloquear. Vamos a tener un bloqueo a nivel energético, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel sistémico. Sistémico, estoy hablando de nuestro entorno más cercano, de nuestra familia. Entonces, por eso es tan importante, no es tan fácil decir, claudiqué, ya no logré llegar a estos propósitos, pues ya será para el año que viene, ¿verdad? Pues no, porque eso, el no hacerlo, la no decisión, la no actitud, el no alcanzar eso que deseamos
y que es importante para cada uno de nosotros, también va a impactar en algo negativo para nosotros y nuestra vida. Entonces tampoco es tan fácil decir, pues ya no lo logré esta vez, ya será para la próxima, ¿verdad? O el clásico, ahorita lo hago, ¿verdad? Y tenemos y vivimos esa procrastinación de estos propósitos que necesitamos, porque si yo lo elegí, es porque lo necesito, es porque verdaderamente haría una diferencia grande en mi vida poder llegar a alcanzar este propósito. Por eso es que lo elegí, por eso es que pensé en este propósito o en estos propósitos de vida que van alineados o que necesitarían ir alineados con mi sentido de vida, ¿verdad? Con ese para qué, por qué. Fíjense, algo muy importante es que los tres pilares de la logoterapia son la voluntad de sentido, que nos dice Víctor Frank, que toda situación en la vida tiene un sentido ya, y nuestro deber o nuestra misión sería encontrarlo, encontrar ese para qué. Y después seguimos otro escalón, subimos otro escalón, que sería la voluntad de sentido, la libertad de voluntad, que ahí va ligada con nuestra actitud. Entonces, es ahí, en nuestra actitud, donde voy a encontrarle un sentido a la vida. Esta actitud que ustedes han tomado de estar aquí presentes hoy, le encontraron un para qué. Y ese para qué los conecta con su sentido de vida. Porque quizás la situación en sí, el evento que me sucede, no le encuentro un sentido. Cuando me sucede alguna desgracia, yo digo, bueno, yo no le encuentro un sentido de vida a que haya muerto alguien de mi familia, a que se me acabó el trabajo, a que me corrieron del trabajo, a que hoy carezco de esto, de lo otro. Eso para mí no tiene un sentido de vida. Pero sí lo tiene en la manera que yo enfrento y afronto ese evento de vida doloroso para mí quizás y que no puedo cambiar. En esa actitud, en esa manera de actuar a raíz de ese evento en mi vida, es donde yo sí encuentro el sentido de vida. Porque como dice Víctor Frank, el sentido existe y mi misión es encontrarlo. Ya existe en cada una de las situaciones que yo vivo a través de mi vida. Y luego el tercer escalón, ¿verdad? Si vamos en ascenso, es ya el sentido de vida. Porque ya a través de esa actitud, de esa libertad de voluntad que yo elijo, que nadie me puede arrebatar, así esté pasando por el momento más difícil de mi vida, yo elijo cómo actuar frente a eso. Eso nadie me lo puede arrebatar. Y eso también lo descubre él dentro de este campo de concentración. Hay una obra magistral de Víctor Emil Frank que se llama El hombre en busca de sentido, que se las recomiendo ampliamente, porque ahí precisamente vamos a hablar y vamos a profundizar en este tema de la logoterapia. Entonces, quien lo pueda leer es algo que yo recomiendo ampliamente. Y bueno, íbamos en estos pasos, en colocar nuestro propósito en cada eje de la vida, porque finalmente el propósito realizado impacta en estos tres ejes. Lo mismo que el propósito que no logro alcanzar, esa meta que no logro alcanzar, también va a impactar en estos tres ejes de mi vida, tanto en la dimensión física como en la mental, como en la espiritual. Él decía, Víctor Frank, hablando de la logoterapia, él dice que no podemos hacer reduccionismos en nuestra persona. O sea, yo no puedo decir solamente tengo esta dimensión física. Yo no puedo decir que solamente soy cuerpo, ¿verdad? Soy un cuerpo, es mi físico, físicamente, solamente existo a este nivel, ¿verdad? En esta dimensión, ¿no? También tengo una dimensión espiritual y también tengo una dimensión psicológica, mental, ¿verdad? Que se refiere a mis creencias, a mis pensamientos. Y la dimensión espiritual, él dice que es la más fuerte de estas tres dimensiones del ser humano, porque el espíritu no se enferma.
Es esa fuerza intrínseca que cada uno de nosotros tenemos, esa resiliencia, eso que nadie puede ver, que nadie puede tocar, pero que es la fuerza que te invita a seguir adelante a pesar muchas veces de lo doloroso que aparece en tu vida y que no puedes cambiar. De esas circunstancias no las puedes cambiar, pero sí, si tú te aferras a esa dimensión espiritual, a eso que no vemos, pero a eso que sí sentimos, y que es esa fuerza interior, que es esa fuerza interior que cuántas veces le determinan y hacemos esos reduccionismos y, por ejemplo, a un enfermo le dicen, ¿sabes qué vas a tener solamente de vida a 3 meses? Y cuánto es la sorpresa, inclusive de los médicos, que esa persona puede llegar a durar inclusive años y en buen estado de salud, a pesar de, pues, de ese reduccionismo que le hicimos, ¿no? Tú solamente eres físico, ¿no? Está algo mal en tu físico, en tu cuerpo, y entonces, pero nosotros no somos solo eso, ¿verdad? Hay estas otras dimensiones que nos pueden ayudar y nos pueden fortalecer en la vida. Entonces, bueno, esto es importante que nosotros coloquemos cada uno de esos propósitos en estos ejes. También en estos pasos que les estoy compartiendo. El cuarto paso, como les decía, es tener un plan de acción para cada meta, para cada propósito. ¿Cuál es mi plan de acción? Bueno, pues en el ejemplo que les estaba yo compartiendo de mío, ¿verdad? Que es lograr una mejor salud física, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito elaborar todo un plan de acción para lograrlo, porque aquí sentada, ¿verdad? Tengo que buscar los recursos que me ayuden para encontrar y lograr alcanzar ese propósito de vida que tengo para este 2024. Entonces, quizás yo tengo que informarme, quizás yo tenga que averiguar qué médicos o qué institución puede ayudarme en ese sentido, etcétera, ¿no? Un plan estratégico para lograr este propósito que para mí es importante y que sí está conectado con mi misión, con mi visión y con mi sentido de vida, con ese para qué. Porque yo ya hice esas 3 preguntas, ya las respondí y ya sé que sí, ese propósito está orientado a mi sentido de vida y que el no lograrlo también me va a afectar en esos 3 ejes de mi vida que son en la dimensión física, mental y espiritual. Sistémica también, porque va a afectar a los que me rodean, a los más cercanos, a los que amo. Así como los va a impactar favorablemente, así también me va a impactar y va a impactar a los que me rodean de una forma desfavorable. Entonces vayan viendo qué importancia tiene cumplir estos propósitos de vida para este año que comienza 2024. Bueno, y el quinto sería lograr esas estrategias para cada meta, diseñando varios caminos, varias tácticas que se necesitarían para lograr alcanzar estos propósitos, ¿no? Como son ponerme fechas claras, ¿verdad? Anotarlas también. Si tengo a alguien a quien contarle, aquí es al revés, porque muchas veces decimos, ay, no le cuentes tus planes a nadie, no, aquí sí, elige una persona para contarlo, elige una persona quizás para compartir este propósito para este año nuevo y decir, yo me he propuesto esto y tengo una fecha y quiero que coloques ahí en esa lista que estás haciendo la fecha en la que piensas lograr o en la que piensas lograr a corto, a mediano y a largo plazo este propósito y lo comentes con alguien a quien tú quieras platicar acerca de esto, porque esto nos da como cierto compromiso, cierta responsabilidad. Es como también el ejercicio de escribirlo, pero también el ejercicio de escucharnos a nosotros mismos decir esto para que haya como un testigo. Vamos a llamarle, si tú quieres, a ponerle un nombre especial como testigo de mi propósito de año nuevo, ¿no? Pero el caso es
que esa otra persona quizás tenga la autoridad o tú se la des la autoridad de preguntarte, oye, ¿y qué pasó con esto que platicamos tal día, ¿no? En tal fecha. ¿Ya lo tienes? ¿Cómo vas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿O qué es lo que no has podido conseguir? ¿Qué estrategia te ha fallado? ¿O cómo vas en este sentido, en esto que me platicaste y que es importante para ti, ¿no? Ahí nos van a regresar a ese no darnos por vencidos, ¿verdad? Porque tenemos esa voluntad de sentido, tenemos ya esa voluntad de sentido, tenemos ya esa libertad de voluntad, o sea, elegir qué actitud tomar frente a esto, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque la actitud me va a llevar a tocar mi sentido de vida. Y cuando yo toque mi sentido de vida, voy a súper fortalecerme para poder alcanzar ese propósito vital para mí. Porque va fluyendo conmigo. Es algo bueno tanto para mí como para los que me rodean y lo que me rodea. O sea, también va a ser algo bueno para el mundo. Y ahí voy confluyendo y fluyendo de una manera sana, no solamente para mí, sino también para lo que está en mi exterior. Internamente y externamente voy a fluir y esa energía, energéticamente, si es así, me voy a fortalecer. Entonces, el quinto sería las estrategias, diseñar estas estrategias. Y esto es, cada uno de nosotros, pues va a ser muy a nivel personal, ¿no? Lo que queremos alcanzar y cómo lo vamos a hacer. Pero no echemos en saco roto esto, ¿eh? Esto es para que lo pongamos en práctica. Y también decirles que si yo logro un propósito, uno solo, seguramente ese solo propósito impactará de una forma favorable y de una forma, es como cuando aviento estoy jugando boliche y aviento una bola de boliche y va a impactar sobre eso que yo quiero derrumbar, ¿verdad? Y resulta que con un solo tiro derrumbo todas las bolas de boliche o lo que se llama del boliche, ¿verdad? Con solo una hago chuza, como le dicen. Entonces, yo estoy segura que un propósito impactará seguramente en tu vida en muchos aspectos y en muchas áreas de tu vida si tú lo logras tener ya en este 2024, en este año que comienza. Entonces, fíjate que, bueno, esto es a nivel personal, y necesito dos situaciones muy importantes, conseguir dos aspectos importantes, que es la actitud y la aptitud. Estas tres A's, la actitud, la aptitud para lograrlo. La actitud, bueno, se refiere a qué es lo que elijo, ¿verdad? ¿Qué actitud elijo para yo alcanzar? ¿Qué estrategia? ¿Qué plan estratégico? ¿Qué acciones voy a echar a andar para obtenerlo? Y la aptitud es revisar si yo cuento con los conocimientos, con los recursos adecuados para yo poder lograr este propósito. Recordemos actitud y aptitud, porque puedo estar muy apta para hacerlo, tener esas aptitudes, tener esos recursos, saber a dónde dirigirme, en el ejemplo que yo le estoy poniendo de mi propósito, lograr una salud en una área que ya me está afectando notablemente en mi vida y que ha impactado en mi vida notablemente. Yo puedo tener la aptitud en el sentido de que yo sé a quién dirigirme, sé dónde, sé qué movimientos tengo que hacer, sé qué plan de acción puedo llevar a cabo, mas sin embargo me falta la actitud, esa fuerza, esa motivación, eso que viene de muy dentro, ¿verdad? Y entonces, aunque sepa yo cómo hacerlo y sepa perfectamente qué camino seguir, no lo voy a lograr. Se necesita esa combinación magistral para lograr
ese propósito. Y antes que otra cosa, pues estos propósitos de año nuevo, ¿verdad? También voy a encontrar, como les decía al principio, algunos obstáculos para realizarlos. Esto voy a tocar temas de esta psicoterapia también, que es una psicoterapia de introspección y que es constelaciones familiares sistémicas. Y aquí les puedo decir que a nivel sistémico también voy a encontrar a lo mejor ciertas dificultades, porque hablando de los ejes, hablando de ese eje mental, psicológico, bueno, pues qué creencias me han acompañado en mi vida. Ahí tengo que echarme como un clavado hacia atrás en mi vida y decir, bueno, ¿cuáles son mis creencias? ¿Y qué de todas estas creencias, cuáles son mías? ¿Cuáles son de otra persona que haya yo escuchado? Quizás mamá, papá, algo que haya yo escuchado en mi vida, en mi casa, con mi familia de origen y que no me deje avanzar. Porque yo soy el sistema, nuestro sistema familiar, a nuestro sistema familiar en esa mentalidad o en esa conciencia infantil le debemos lealtad. Entonces, al yo estarlo haciendo quizás diferente o estar tratando de lograr cosas diferentes, quizás halle o encuentre en el camino un bloqueo que me diga, no, ya vas muy adelante, regrésate. ¿Por qué? Porque quizás algún ancestro, alguno de mis familiares, no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos en nuestra mente el avanzar o el tener una posición quizás económica resuelta, es malo. Es malo porque recuerdas a ese tío, ¿verdad? Que entonces se volvió rico o se volvió y estuvo en una posición económica envidiable, pero le fue mal. Le fue mal porque a lo mejor lo asaltaron, porque a lo mejor le sucedió alguna, pues, desgracia, quizás no a consecuencia del dinero, pero bueno, se atribuyó a eso, ¿no? Y entonces tú tomas inconscientemente el que eso es malo también para ti. Si lo fue para alguien de tu sistema familiar, a ti también te hará daño. Entonces, estos son creencias y son pensamientos que llevamos a nivel inconsciente. Tenemos una memoria sistémica muy fuerte y entonces tendríamos que darnos cuenta cuáles son estas creencias, cuáles son estos pensamientos que nos acompañan, estos introyectos. Introyectos quiere decir que nosotros lo escuchamos o nos dijeron en nuestra familia de origen quizás que así era y nosotros no lo tragamos, ¿no? Sin siquiera digerirlo, sin siquiera cuestionarnos nada, simplemente lo creímos, lo creemos hasta la fecha, aunque quizás digamos que no, pero inconscientemente ahí está la memoria sistémica, la memoria mórfica y esto desgraciadamente quizás pueda ser un obstáculo para que tú llegues a alcanzar también estas metas y estos propósitos. Entonces tú tienes que echarte como un clavado, que realmente tomar estas cuestiones de los propósitos de Año Nuevo muy en serio en tu vida y echarle las ganas para poder averiguar en sí qué es lo que está obstaculizándote, obstruyéndote el paso para poder lograrlos, porque es algo profundo, no es cualquier cosa, la verdad. No es que hoy desee yo este propósito y que mañana, como por arte de magia, lo voy a tener presente en mi vida. No, es un camino largo, pero un camino que a través de ese proceso que tú vas
a ir descubriendo, vas a encontrarte con un crecimiento personal único para ti. Entonces, por lo tanto, vas a estar haciendo este salto cuántico, no vas a estar en el mismo lugar de arranque, sino que vas a estar ya en otro sitio, en otro lugar, en un lugar seguramente de autodescubrimiento que te va a llevar a un crecimiento personal en esas tres áreas: física, mental y espiritual, que van a impactar de una forma rotundamente favorable para ti y para lo que te rodea y los que te rodean. Por eso es un tema profundo, es un tema que no es tan fácil. Si yo ya tengo mi lista de propósitos, a ver, necesito analizar cada uno. Necesito saber desde por qué me vendría esto a la mente. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son mis necesidades? Que estoy escribiendo esto y que no es tampoco tan fácil renunciar a ellos y decir, bueno, para el año que entra, o bueno, empiezo el siguiente mes, ¿verdad? Todo necesitamos como analizarlo, como echarnos un clavado en esta introspección que cada uno podemos hacer y que es importante para seguir adelante y abrirnos a cosas nuevas, a cosas diferentes. Eso es lo que este proceso nos va a invitar a ser diferentes, a ser distintos, a preguntarnos si en esto que a veces sentimos que aparecen obstáculos, ¿a qué nivel estará? ¿A nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual o quizás a nivel sistémico, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice mi memoria mórfica, mi memoria sistémica? ¿Cuáles son esos intrayectos, eso que me estragué y que ahora ya en ese aquel y en ese entonces quizás sí me sirvió y pude sobrevivir gracias a lo que creía y gracias a cómo actuaba? Pero en este escenario de vida que hoy está aquí en el presente, ya no me sirve. Quizás ese escenario de vida es como una obra de teatro, ¿verdad? En el aquí y en el ahora, yo ya tengo otro escenario. Es otra obra de teatro la que está apareciendo en mi vida. Y yo quiero seguir con la utilería de aquel entonces, ¿verdad? Pero aquel entonces me sirvió y hizo que sobreviviera, pero en el aquí y en el ahora ya es diferente y necesito despertar a este nuevo comienzo con estos nuevos propósitos para este nuevo año que comienza, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían lo que yo te sugeriría como conclusión a esto? Pues, en primera, creer que tú puedes lograrlo, tener esa fe, esa voluntad y sobre todo esa pasión por lo que tú crees que es bueno para ti, esa pasión que te va a hacer seguir y escalar otro escalón para llegar a lo que tú quieres llegar. Prepararme también para desarrollar habilidades que me puedan ayudar a lograr lo que yo quiero, ¿verdad? Si no las tengo, si no tengo ese recurso, hay caminos para poder lograr desarrollar esos recursos, esas habilidades y poderlas tener para entonces estar apta de la aptitud que les estaba yo hablando, estar apta para lograrlo, ¿no? Y después, saber, ¿verdad?, que el conocimiento me da poder siempre, ¿no? Ese conocimiento me va a dar poder. Entonces yo necesito informarme acerca del tema a lo que se refiere a mi propósito. Y mi propósito va alineado, y vuelvo a repetir, con mi sentido de vida, con mi para qué. Tiene que ir alineado también con lo que yo creo, con lo que me hace feliz, con lo que me hace resonar en esa energía vital que me ayuda a abrir una puerta e ir hacia otro lugar diferente al que ahora me encuentro, ¿verdad? Porque yo quiero cambiar y quiero que sea diferente esto, ¿verdad?
Entonces, el conocimiento, como les decía, es poder. Entonces, encuentro estas 3 palabras mágicas que son poner atención y enfocarme en mi actitud, en mi aptitud y en mi acción para poder hacerlo. Dentro de estas sugerencias, antes de ya terminar con esto, no sé si habrá algún comentario de parte de ustedes para redondear esto que hemos platicado. Y fíjense, para ya concluir, les voy a dar algunas sugerencias que creo yo muy importantes para lograr que estos propósitos se hagan realidad. Una de ellas es tener pocos propósitos, pocos proyectos. Hay alguna frase y que yo voy de acuerdo muchas veces, algunas veces con ella, que es poco es más. Entonces, pocos propósitos. Te preguntes qué quieres lograr y para qué. Esas 3 preguntas, esas 3 para qué son fundamentales para tú ir profundizando en lo que tú quieres lograr. ¿Para qué lo quieres lograr? Y si ya tengo el para qué lo quiero lograr, bueno, ahora que lo tengo, ¿para qué sería importante para ti, no? ¿Cómo lo vas a lograr? El plan estratégico que te vas a formular desde este momento en que nos despidamos, ¿cuál va a ser ese plan estratégico? ¿Cómo vas a lograr este cambio y este salto cuántico a través de ese proceso que vas a vivir para alcanzar este propósito de vida para este nuevo año que comienza? ¿Qué necesitarías? ¿Qué es lo que necesitas? Ser consciente de qué es lo que necesitas y con qué recursos ya cuentas y con qué recursos no cuentas y que podrías desde hoy desarrollar habilidades para conseguirlos, ¿no? Las preguntas claves serían qué, cómo y cuándo. Ponerte las metas, las fechas claras, ser muy claro, ser muy conciso, ser muy concreto con lo que estás anotando ahí en este papel acerca de tus propósitos. Alguien a quien contarlo, ¿no? Te repito, alguien a quien contarlo y decir, ¿sabes qué? Hoy me propuse esto. Y también sé que es importante hacer esto para yo conseguirlo. Y tengo una meta a corto, a mediano y a largo plazo para que esto se haga realidad en mi vida. Y recuerda que este propósito también tiene que ver únicamente contigo. Con esto quiero decir que dependa de ti. Digo, a lo mejor no depende de mí, como el ejemplo que yo te puse de mí, ¿verdad? De mi salud, pero yo voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para recobrar eso tan importante para mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí sería importante resaltar y también te recomiendo que tú busques acerca de esta psicoterapia existencial que es la logoterapia, de su fundador, Víctor Emil Frank, que tiene una obra magistral, El hombre en busca de sentido, que también te eches un clavado e investigues acerca de constelaciones familiares sistémicas, de eso que te platiqué que podría ser o resultar ser un obstáculo para ti para alcanzar esas metas y que esto solamente está, no solamente, sino muy importante, está a nivel sistémico, ¿no? Como ver un poco para atrás y decir, bueno, ¿cuáles son mis creencias? ¿Qué se decía en mi familia, ¿no? Acerca de este tema y quizás esté relacionado con tu propósito, con tu proyecto de vida para este 2024, ¿no? ¿Qué se decía? O quizás preguntarle directamente a tu familia de origen, a mamá, papá, oye, ¿qué piensas acerca de esto, no? Y entonces irte dando cuenta que qué pasa y puede también ser algo benéfico, ¿no? Y pueden también inyectarte mucha motivación, esas creencias de tu familia a nivel sistémico, ¿no? Entonces, como hacer este tipo de investigación, y yo creo que con esto, pues seríamos capaces de lograr
y es mi deseo más ferviente, este, que tú logres estos propósitos para este año que comienza, que yo también junto contigo lo logremos y que nuestra vida cambie a raíz de esto que se convertirá en nuestro sentido de vida para este año nuevo que comienza. Pues muchas gracias por tu atención, gracias por tu escucha, por tu participación y por estar aquí en este espacio. Yo espero saber de ti y me daría muchísimo gusto saber que lograste lo que te propusiste, que yo también logré lo que me propuse y en algún otro momento poder dialogar contigo acerca de esto y que estemos felices de haber hecho este salto cuántico, de no estar en el mismo sitio, sino en otro sitio en el que estos propósitos hayan ya, eso también es muy importante decretarlo, estén ya siendo una realidad en nuestra vida para cada uno de nosotros. Y vamos a terminar con una frase de Víctor Emil Frank: la voluntad me mueve, el sentido me dirige. Si yo tengo un camino ya trazado, pues la voluntad ya la tengo porque está conectada con mi sentido de vida, esa libertad de voluntad, esa acción ya la tengo, y el sentido me dirige, que es el camino por el cual yo voy a transitar para alcanzar ese propósito de año nuevo, ese propósito para este año que comienza y que seguramente va a enriquecer mi presente, mi aquí y ahora. Muchas gracias a todos. Gracias.